El día de hoy estoy con un bajista extraordinario, director musical y productor, mi queridísimo Daniel Loyo. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi querido Javier? Todo No, bien, acá andamos. no, hombre, pues aquí de manteles largos. Muchas gracias Hombre. por pues por haber aceptado, mi hermano. Como te lo dije, admiro muchísimo tu chamba con María José. Yo ya te he Gracias, visto en vivo gracias, y gracias. y bueno, el trabajo que haces como director y como bajista sobran las palabras y es un honor poder tenerte Muy aquí agradecido, gracias. para charlar, mi hermanito. Gracias por la invitación, hombre. Pues ahora sí que yo encantado aquí de platicar y pues, aparte tremendo amigo y ya con muchos amigos en común y familia bueno, familiares míos en común que de amistad contigo y así Ya me voy a sucesivamente. cambiar el apellido a Sí, Loyo, mi ya. hermano. Somos fáciles, así todo el mundo entra fácil, no son tantos requisitos, Ya, ya, ya le fíjate. dije al Salo que me haga un espacio ahí en su nueva casa para irme Sí, a sí, vivir. sí, sí, está bien. No, vámonos todos para allá. Digo, el calor está medio duro, ¿no? Híjole. Pero vámonos. ¿Tú estás en la ciudad, Yo soy en la ciudad, Daniel? yo chilango, Sí, forever yo and ever. también. Sí, 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 sí. sí. La verdad es que... ¿De qué parte de la ciudad eres? Bueno, ahorita vivo en la Cuauhtémoc, en el Ujú. centro, por el Ángel de la Independencia, pero antes vivía en el sur y pues digamos que toda mi casa, mi vida, mi casa de infancia y todo, pues, está en el centro oriente, ahí por el aeropuerto, Oye, ¿y ahora ahí más o menos. no te despertó la alerta No sísmica el otro estuve, día? estaba en Guadalajara, o sea, íbamos camino, no me acuerdo si camino de ¿a qué hora a qué hora fue Bueno, no, el ni fue temblor? tan tarde, ha de No, haber no fue sido tan como tarde, 8 de ¿no? la noche, una Sí, onda íbamos así. camino al show, tuvimos un evento privado ahí con María José, y en la camioneta a uno que trae una app de esas de alarmas o no, sismo detectado y Ay, todo así, odio esa madre. puta, terrible. Y pues ya, pero decía leve, y entonces pues ya todos nos tranquilizamos, ¿no? Pero Sí, 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 no, sí espantan, ¿cómo no? Aquí los sismos. Aquí en este no. departamento donde vivo me han tocado dos. ¿Te Y pues tocó el sí, del saca. 17 ahí? No, el del 17 me tocó ahí vivía en Paseos de Tasqueña y pues también ella se puso medio duro. Sí, no Sí, sí, sí. manches. Digo, al edificio donde yo vivía no le pasó prácticamente nada, pero sí alrededor, digo, varios se cayeron o los tuvieron que tirar, Sí, porque no, quedaron muy fíjate dañados que allá en el sur. tu casa está aquí en Satélite, yo Gracias, soy gracias. Sateluco, y en el 17 estaba yo en mi estudio justo mezclando unas cosas. Se sintió, mi querido Daniel, brutal. O sea, yo dije, Sí, si sí, se siente en Satélite, la ciudad se sí, sí, cayó. sí, no, Porque aquí estamos en un cerro, aquí no se sienten la neta los sí, temblores. sí, lo sé. Pero bueno, pues Sí, a se mí sí, siente en cañón. a mí sí me sacó un sustote y aparte, aquí al lado literal está instalada una alerta sísmica No, y entonces la suena como super si oyes. la Sí, sí, sí. tuvieras aquí. No, esa, hasta mi perrito así, luego que, no sé, en las noticias o algo así que suena la alerta, Ajá. luego se pone alerta, ahora sí literal, ¿no? De que ya también lo registró y luego oye así, ¡frum! A correr, o sea, ya Esa sabe es que tu algo va a primera pasar. alerta, ¿no? El Sí, sí, perrito. sí, sí, sí. Sí, está cañón. Oye, Daniel, ¿y No, cómo estás? ¿Cómo va tu año? Estás a full con María José, ¿no? ¿Qué más andas sí, sí, haciendo? sí. Pues todo va arrancando bastante bien el año. De hecho, pues afortunadamente o sea, con María José, después de la pandemia, o de hecho durante la pandemia empezamos ya a trabajar pues más constante dentro de lo que se podía al principio. Desde el 2021 a mayo más o menos empezamos ya con conciertos presenciales. Obviamente, pues todo con todo lo que estaba pasando, que se caían o se movían de fecha o con restricciones de capacidad de gente, pero pues así se ha ido avanzando y así ha estado todo el 21. Digo, sí paramos obviamente de vacaciones y luego pues ella pues, obviamente pues prácticamente ya tenemos calendario escolar porque pues ella se tiene que adaptar al Claro. calendario de su hija para las vacaciones. Eso. Antes cuando no era mamá, yo con María José ya llevo 13 años, entonces pues ya es un No, o sea, ratito. desde Sí. que empezó casi casi Pues de casi, solista, casi, creo que ¿no? ella tiene como 15 por Sí. ahí, un poquito más, a lo mejor, empezó de solista. Y yo entré en el 2010, en septiembre, bueno, finales de septiembre del 2010 Ajá. entré con ella. Entonces me tocó sin ser mamá y ahora, ¿no? Entonces, pues sí, todo ese proceso como ha cambiado así. Pero la verdad, ella es una persona muy, muy trabajadora. O sea, cuando estaba embarazada, trabajamos yo creo que hasta su sexto mes de embarazo, por ahí más o menos. Y empezamos a trabajar yo creo que a los 3 meses, o sea, como 6 meses a lo mucho. Lo que más hemos parado obviamente fue durante la pandemia, pero Claro. si no antes, esos 6 meses, o sea, siempre ha sido así
y se va, o sea, a lo mejor 3 semanas se iba a grabar disco, 15 días y regresaba y ya esta onda de montar show nuevo, como ahorita estamos precisamente ahorita en estos días, pues en lo que el tiempo que yo llevo ahí nunca ha sido de como muchos artistas, no sé, como Luis Miguel o otros artistas que a lo mejor pues, es distinto su forma de trabajo, de que sí se para y 6 meses, un año o lo que quiera, lo que se tenga que parar y empiezan una gira nueva. Nosotros en realidad vamos haciendo como un fade out, fade in, ¿no? Así un crossfade, ¿haz de cuenta? Ajá, ajá. De que, o sea, durante el final, ahorita que yo lo llamo como el final de la gira pasada, pues ya vamos montando canciones nuevas, ya se van haciendo, probando cosas nuevas y eso, y pues ya en un momento que va a ser el Auditorio Nacional, o a lo mejor unos shows antes, que sucederá una semana antes, pero normalmente es el Auditorio Nacional, que es ahorita a mediados de mayo, no me acuerdo exactamente los días, ahí va a ser como la nueva gira y ahí ya ahí se toca ya todo lo nuevo, ¿no? Ya opening nuevo, ya escenario nuevo y todo nuevo. Pero no se para como tal, así ha sido en realidad. Sí, Y pues así porque vamos. justo lo que dices, digo, es que María José es un amor de persona, yo no sabes cómo la admiro. Y aparte sí, o sea, es una de las personas más trabajadoras, o sea, Sí. no ha parado en Sí, 15 no, años sí. de hacer gira, oye, o sea, Sí, sí, y le ha costado, digo, ahorita, pues, digo, a mí que me ha tocado estar, pues, gran parte del tiempo, sí, veo videos digo, la ventaja de ahorita que ya queda registrado prácticamente todo, o sea, videos de hace años, o sea, como estamos ahorita, pues sí, sí ha habido un avance, ¿no? En muchos sí, aspectos. O sea, sí, sí, a lo mejor siempre ha sido alguien que trabaja mucho, pero pues sí a mí ya no me tocó, por ejemplo, hacer tantos antros, me tocó ya así poquitos ujú. antros, ¿no? Toda esa época de etapa, pero pues o sea, ahora sí que para todas partes hay que formarse, ¿no? O sea, en todos lados hay que hacer líneas, literal, o sea, hay que trabajarle y estar sobre eso, Sí, hay que para que, apechugarle exactamente, sí, y sabes que también mi Daniel, digo, yo por supuesto soy un músico mucho más de estudio, pero mis grandes amigos en vivo, como puedes decir, justamente Salo, eh, es importante forjarte en todo tipo de venues, desde un restaurante, claro, sí, 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 un auditorio nacional, en un show de radio, cómo todo, vas a todo, sí, sí. responder ahí, en un palenque, María José hace de pronto palenques Sí, también, muchos, de hecho, hacemos sí, bastantes palenques. entonces, qué padre que hayas podido, porque estás súper joven, ¿tienes que 34? Pues, ya, o sea, gracias, tengo 37. En No, noviembre pues cumplo estás bien 38. joven. Soy del 85. Digo, ya no me pasa. Normalmente antes me pasaba que era el más chavo, normalmente, en donde trabajaba. Eso ahorita ya jamás. Así, ya soy de la media, incluso puedo ser ya de los grandes, ¿no? Así, o sea, ya trabajo con chavos que nacieron en el 2000, ¿no? O Ya sea, los que ya. no les duelen las rodillas, Sí, amigo. exactamente, exactamente. Sí, 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 ya me ha tocado así preguntarle a alguien, a ver, tú que estás chavo, ¿cómo se le hace esto en el teléfono? Porque ya me superó la tecnología a veces. Digo, ni modo, veo que es algo que pasa, a todo mundo le va a pasar en algún momento, así que ya no tengo conflicto con eso, Ya les das pero consejos para las chicas. sí, todo deja de eso, así, para otras cosas, así de, no, yo creo que no debiste haber hecho tal cosa, ya, así. Dice mi hermano que uno no se vuelve más grande, se vuelve más consciente. Y pues bueno, vamos a verlo así. Sí, 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 pero también menos, es que, ¿sabes qué? Mi Daniel, yo creo que es bien importante en la vida preservar una parte de cuando eres niño, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. como esa onda, yo siempre he creído que lo más importante es la capacidad de asombro, ¿no? O sea, en tu caso que nunca dejes de asombrarte pues de ver un venue, Sí, de ver claro. es que está muy cañón porque yo creo que a veces como músicos no entramos en conciencia de toda la energía que se mueve y que movemos con Claro. los dedos, Sí, ¿no? sí, O sea, en sí. tu caso que eres bajista, ¿no? O sea, ¿alguna vez has pensado que la experiencia de la dirección que tú llevas, la gente se la lleva a sus vidas? Pues igual no lo he pensado como tal. O sea, sí trato de ser consciente desde siempre. O sea, yo, por ejemplo, gran parte de mis inicios trabajando fue tocando salsa en orquestas de salsa. Y entonces, pues saber bueno, en general la música, ¿no? Pero eso en particular que están bailando y se están moviendo gracias a algo que tú estás haciendo
pues en realidad es una sensación muy padre, ¿no? Digo, ahora ya en los shows así como María José y eso que traemos, por ejemplo, los in-ears, Ujú. pues la experiencia sí cambia de alguna forma, porque pues los audífonos pues te aíslan a final de Te cuentas y más tapan. ese tipo de audífonos, pues es que entre más aislado pues tienes más control, ¿no? Y hay menos necesidad de igual de subirle más o pues más control. Incluso para el ingeniero, como está más limpio el escenario de alguna forma de sonido, de ruido, pues para él es más fácil, ¿no? Controlar todo. Pero eso hace también que, o sea, por ejemplo, hablando con los bailarines, nuestras experiencias de los shows, a pesar que es el mismo show, pues es distinta, ¿no? O Ujú. sea, es que es lo que yo les decía, es que para nosotros en realidad, pues prácticamente siempre oímos igual, Claro, prácticamente, o sea, claro. cambian ciertas cosas, sí, obviamente sí sientes la energía y todo, pero te quitas el audífono y es otra cosa. O sea, hay momentos que me los quito para escuchar que igual no estoy tocando y que sé que la gente canta mucho o algo así. O sea, eso con los audífonos, a veces que hasta te enchina, eso ya no lo sientes tan fácil por el mismo hecho que te aísla y no te das cuenta de muchas cosas. O sea, los ves, ¿no? Les ves los labios y eso, y aparte luego las luces, también eso, pues no te deja ver, o sea, sí estás consciente que, por ejemplo, en el auditorio, cosas así, pues sí está gente allá arriba y todo, pero pues si estás arriba también todo el tiempo volteando ahora sí que el tiempo hacia allá, pues hasta te cansas, ¿no? Claro. Entonces tú estás pues concentrado, pues en mi caso, pues obviamente en mí, en lo que estoy tocando yo y en todos, que si a alguien o a alguien se le va una entrada, a mí me María José algo de la letra, digo, a pesar que hay un prompter o algo así, pues ahí estar siempre alerta, ¿no? De rescatar, ¿no? Sí, Cualquier porque es tu cosa. chamba al final, Sí, así, a eso ver, es, pues muchachos. sí, eso es ¿No? parte de ya de la chamba ya cotidiana de show tras show, aunque en realidad pues ya, digo, esa de cuestión de la dirección musical, sobre todo es al principio, o sea, en los ensayos y eso, porque al final ya nada más es literal pues que todo corra, ¿no? O sea, es Claro. más como un showrunner, ¿no? Sí, Que le claro, cien llaman. por ciento. O sea, ahora sí que, pues como, bueno, en mi caso yo lanzo también las secuencias y eso. O sea, hasta ese ritmo, ¿no? De saber, o sea, saber qué cosa dice la cantante o el cantante, como que es, aunque son cues ya implícitos, ¿no? Que Ujú. cuando dice tal palabra ya, ya vienen, o sea, ya está anunciada la rola, ¿no? O todo ese tipo de cosas, pues sí lo vas adquiriendo. No son tanto luego musical, o sea, no es como un director de una orquesta que sí está dando los Ujú. tempos y eso. Yo en realidad cosas musicales, o sea, de marcas y eso ya doy muy pocas durante el show. O sea, pues todo trae secuencia, como pues va amarrado video, iluminación y demás. Pues todo ya va amarrado, o sea, todo siempre tiene que ser de acá a acá, ¿no? Claro. Digo, obviamente no por eso lo hacemos automático y sin alma o nada más toca, o sea, sí hay que respetar las partes y todo, pero sí tiene que haber un interplay así estemos tocando. No soy una señora por vez 500, ¿no? O sea, Sí, a la porque se gente no te le va importa si una tú ya cosa estás y... aburrido o no, o sea, o sea, y si te aburres, pues también, pues algo estás haciendo mal, porque pues no sueles tocar, o sea, tocar las notas correctas o tocar eso, pues al final de cuentas debería ser lo de menos porque en el aspecto de que a eso te dedicas, ¿no? O sea, eso no debería ser una preocupación de, oye, ojalá no me vaya a equivocar, ¿no? O sea, Sí, pues sí, ya sí. sabes cuál es el do, ¿no? O Sí, sea, claro, ya, o claro. sea, Por algo entonces, estás ahí, ¿no? pues sí, o sea, es más bien la onda pues que siempre haya música, ¿no? Que siempre haya energía y que siempre haya, pues eso, esa es la onda de... Yo sobre todo es lo que que me han preguntado así, pues chavos, yo no doy tantas clases, pero bueno, pues así alumnos y eso que, pues para los, ¿qué se necesita para acompañar artistas así mainstream de alguna forma o cosas así, ¿no? Y pues en realidad muchas veces no es música que tenga un nivel así muy difícil, o sea, de muchos obligados, a eso me refiero, ¿no? O Sí, sea, o que sea muy slaps o compleja. cosas así, ajá. Normalmente no es tan compleja, pero luego tiene esa sencillez, pues puede ser, o sea, entender primero, bueno, eso debe aplicarse a toda la música, el hecho de que no eres tú, es la canción, ¿no? O sea, no es el bajo, no, mira qué línea de bajo tan perra acabo de hacer para que todos me volteen a ver. Pues de entrada como bajista, si necesitas que te volteen a ver, pues más bien agárrate la guitarra o sea el cantante. O sea, si eres bajista y necesitas llamar la atención, creo que de ahí ya empezaste un poco mal. O sea, el concepto, ¿no? Claro, y más en el pop Y hablando, más ¿no? O en el sea, pop, o sea, hay que entender también exactamente el concepto, los contextos, el que estás funcionando. No siempre, no todas las pláticas así son iguales, ¿no? A lo mejor si ahorita fuera una plática referente a comida, pues estaríamos hablando de otras cosas. claro. Y si yo de repente empiezo a decir, no, es que fíjate que la armadura de lo que sea, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, hay que entender los contextos, hay que entender lo que estás hablando. Y eso es como que obviamente tener un buen sonido, o sea, para tocar, o sea, tener un buen sonido, ser alguien constante, ser alguien confiable,
eso es en la parte musical, ¿no? O sea, entender, o sea, hablar ese lenguaje. Y también está la parte de, pues, ser responsable, ser puntual, no ser problemático, que no tiene nada que ver con ser dejado, nada más no ser problemático. Y tener una buena imagen y no necesariamente que seas un muñeco, pero pues también entender en dónde estás, que va con lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor si es una obra de teatro que solo estás en el foso y jamás te ves en escena, pues a lo mejor se puede decir de short o de pants o hasta incluso de chanclas o lo que sea, ¿no? Digo, no, y no por eso pues vas a tocar acá, o sea, porque eso se va a notar, aunque la gente te ve si estás tocando con hueva, pues sí, Claro, se va a claro. notar, así como si estás tenso, o sea, aunque la gente no sepa qué, pero algo sintió raro, ¿no? O sea, porque eso se transmite. Entonces, pues hay que entender así los diversos contextos y funcionar de acuerdo a lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, entender así, pues todo eso, Y ¿no? fíjate, Daniel, que yo creo que eh, desde mi perspectiva, creo que lo más importante es lo segundo que dijiste, lo de la puntualidad, toda Sí, esa sí. onda, porque Saber trabajar. sí, o sea, yo hablaba el otro día con el director musical de Maluma, Mike Ujú, Cerdá, un amigo, ujú. y justamente le preguntaba, oye, tú como director musical, ¿qué criterios tienes para los músicos que jalas, no? Y me dijo, mira, en primer lugar, que sepan viajar, ¿no? Porque Sí, sí, obviamente en claro. el caso de Maluma, pues son giras muy Sí, agresivas sí, de sí, ocho sí. meses, Sí, sí, como sí. las de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, sí. Y también que sepan trabajar en equipo. Justamente lo que Eso es decías de importantísimo. todos en nuestro instrumento queremos brillar, pero ahí, como tú lo dijiste, Daniel, trabajamos para la rola. Sí, lo que me importa es la canción, o sea, Sí, 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 sí. Ni siquiera solo es el cantante que normalmente es el que tiene que llamar la atención y que con la gente más conecta, evidentemente, porque está diciendo palabras, ¿no? Que pues, claro. todo el mundo habla. Pero simplemente, o sea, hay que estar en entender así todo el contexto, ¿no? O sea, de lo que está pasando. Oye, Del, mi querido Daniel, me quisiera ir eh, a la parte tuya. Primero te haré la pregunta que le hago a todos los invitados. Para Daniel Loyo, ¿qué es la música? Dejemos a un lado la parte de qué es tu chamba. O sea, ¿qué es la música para ti? Pues la música son muchas cosas, digo. Para mí en realidad pues ha sido la vida porque he estado rodeado de la música toda la vida, sobre todo del lado de mi papá. Aunque que del lado de mi mamá no son músicos, pero mi mamá, por ejemplo, es de las personas más melómanas que conozco y más sensibles, ¿no? Ella, digo, tocaba de niñita, algo así, pero jamás se dedicó a la música, digo, eso es otra historia. Pues la música para mí representa, pues así literal la vida, o sea, es comunicación, es un lenguaje, es también una forma de vida. Es que pues yo en realidad ahora sí que entre más años cumplo tanto de vida como de músico, pues le noto muchas similitudes, ¿no? O sea, no puedes, es lo mismo que hablábamos, no puedes estar solamente pensando en ti, ¿no? Ujú. O sea, si tú nada más ves todo para que sea beneficio para mí desde mi ego, en la vida, no hablando en la música, pues va a ser, tu vida vas a estar muy chocando con todo, no vas a fluir en general, bueno, creo yo, ¿no? Igual en la música, o sea, si nada más estás pensando en ti brillar, en ti eso, y no te importa en realidad, es un trabajo comunal, ¿no? O sea, lo que decíamos, es trabajo en equipo, no puede ser, no es individual. Aunque seas solista, no depende solo de ti, ¿no? Ahora pues dependes de un ingeniero de audio, o sea, no puede, y él también, o sea, es todo, ¿no? O sea, tiene que haber una buena relación, ¿no? Con la música, con entender tu lugar, ¿no? Aprender a funcionar de acuerdo a todos los, eso me gusta, ¿no? De la música, o sea, igual si vas manejando, es como tocar, ¿no? O sea, tú deberías ser tu menor preocupación cuando vas manejando. Tú de ti sí tienes control. Y no puedes ir manejando nada sin que te importe lo que está pasando a tu alrededor. Claro. Tienes que estar consciente de este güey, del de atrás, del semáforo, tal, tal. Igual cuando estás tocando, todos estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, pues para mí la música es eso, o sea, es la vida, me ha ayudado a sanar cosas, me ha llevado a viajar a muchos lados, la mayoría, muchas buenas experiencias, a lo mejor otras no tantas, pero que no tienen que ver con la música, sino con lo que está alrededor. Pues es mi forma de expresión, o sea, no es que no me vea haciendo otra cosa que no sea la música, porque ahora, después de la pandemia,
ese es un conflicto que tuve yo mucho, ¿no? O sea, no quería, o sea, de repente vi que lo que me definía ya no existía, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, pues ya tampoco trato de que no me defina, ¿no? O sea, sí me encanta y me apasiona y es mi vida y todo, pero si se acaba por X o Y razón, no me voy a acabar yo, ¿no? O sea, pues trato de Ujú. que eso sea, o sea, también hablando igual más específico de la pandemia me enseñó que no solo depender de las presentaciones en vivo, ¿no? Claro. Incluso dentro de la misma música, ¿no? No solo el, porque si solo dependías de eso, pues adiós, se te cerró, o sea, si vuelve a pasar algo similar, que es muy probable que pase en 5 100 lo que sea años, o sea, va a volver a pasar, este, pues, pues igual y ya, por lo menos saber que si todas estas, si le echo toda la carne a este asador, como dicen, pues de repente el carbón se va a acabar, ¿no? O sea, Sí. entonces todo eso, ¿no? O sea, tratar de que no, pues no te defina, ¿no? Como tal, o sea, no, que por esa onda, o sea, de que sí tuve un conflicto, obviamente todo lo que pasamos todos, ¿no? Y luego uno yo decía, Uta, de que al principio yo veía que todo el mundo, pues a lo mejor como terapia y eso se ponían a hacer que te etiquetaban para hacer como, bueno, challenge, ¿no? Así de, para Sí. graba lo que quieras, eso. Yo decía, puta, ¿cómo tienen ganas? O sea, de verdad, yo no sabía qué onda. O sea, yo decía, ¿de qué me sirve ponerme ahorita a estudiar escalas si a lo mejor lo que tengo que aprender es a estivar cajas, ¿no? Claro. O sea, igual y la música no va a acabar, o sea, la música en vivo y todo, pero qué tal, en ese momento yo no sabía si iba a regresar como estaba antes, peor, mejor, o sea, qué iba a pasar, o sea, a lo mejor ya no solamente iba a poder, como ahorita, o como lo había hecho hasta ese entonces, y bueno, afortunadamente lo sigue haciendo, vivir solamente de la música, y a lo mejor pues ya tendrá que ser como en otros países, ¿no? Que muchos músicos profesionales y todos tienen un empleo aparte por Sí. la situación en que en Estados Unidos muchos músicos Todos se así, diversifican en Estados sí, Unidos, y no invierten en solo bienes dentro de la música, ¿no? O raíces. sea, hacen otras cosas porque Sí. pues la vida es cara y todo, ¿no? O sea, yo creo que de México es de los pocos países donde se puede vivir solo de músico, ¿no? Incluso solo de presentaciones en vivo a varios niveles, o sea, no solo con artistas, a antros, con gales, o sea, Sí. sí, 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 es afortunadamente en México porque pues, como que sí tenemos esa cultura, ¿no? De la música en vivo en muchos lugares. Pero pues en ese entonces pues sí fue un conflicto, ¿no? O sea, la pandemia, el no estar generando, el no estar así. Y luego decir, o sea, y entonces si esto ya también se acabó, no solamente ya no voy a poder generar, o sea, ya me acabé yo, o sea, mi esencia ya se acabó, pues eso también fue como un conflicto que, pues bueno, aprendí a precisamente eso, pues de tratar de que no me defina, ¿no? También como persona, como individuo, ¿no? Para eso, precisamente. Pero Oye, pues la música es todo para mí, o no, sea, un no, me todo, imagino. es un todo, ¿no? O sea, pero, pero hay miles de todos, ¿no? Así, miles de cosas. Ahora, yo también creo que cuando más me alejé de la música fue en la pandemia. Yo generalmente toco al día 3 horas, 2 horas el piano. Y no toqué en la pandemia. O sea, mi nivel... dejé de Sí. tocar porque no sentía que tenía que tocar porque no ¿Para qué? conectaba con la No, sí, 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 música. sí, sí. Conectaba con sobrevivir en el Sí, sentido de puta, si me da esta madre, ¿sabes? Entonces, no sé, estaba concentrado en otras cosas. Fue cuando, por decir, leí más, veía películas, jugaba a Xbox, pero sí, no sí. toqué, o sea, me alejé de la música 100%. Igual, o sea, fue Sí, sí, ahí sí. algo raro. Y fíjate que yo creo, Daniel, abonando un poco a la gran definición que acabas de decir, yo creo que la música, o sea, en tu caso, obviamente la ejerces de manera colectiva, ¿no? Pero yo sí creo que la música es un ejercicio meramente de soledad. O sea, es tú contra tu instrumento todos los días Ah, sí, sí, durante sí. años, ¿no? Cada quien lleva como esa batalla cotidiana contra su instrumento, ¿no? O sea, es algo bien solitario. Son miles de horas contigo. Sí. Sí, pues de estar desarrollando y trabajando. No sé si hace poquito hace unos días incluso, un videíto, hay un clip de Abraham Laboriel que Ujú. decía eso, que los músicos tienden a ser muy solitarios, a pesar de que es
un trabajo colectivo, o sea, porque aunque nada más toques tú, pues está la gente, ¿no? Pero mucho tiempo lo pasamos solos Sí. y decía él, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero dice ese videito que... Y nos hacemos preguntas y nos respondemos solos, lo cual pues es totalmente equivocado, ¿no? O sea, porque también te hace nada más tú crearte conclusiones que no, probablemente no son, o sea, nos encerramos tanto en nuestro mundo que pues también, o sea, es que yo veo la música, la cuestión de ser músico profesional, pues a lo mejor en dos partes así, a grandes rasgos, ¿no? O sea, esa parte de mucho trabajo físico y es como, somos un poco como deportistas de alto Ujú, rendimiento, ¿no? 100%. Esa parte, la física, lo que tú decías durante la pandemia no toqué y, o sea, tenías este nivel y a lo mejor lo sigues teniendo intelecto, o sea, lo sabes, pero tus músculos ya están acá otra vez. O sea, tus músculos sí tienen la memoria y a lo mejor no se van a tardar el mismo tiempo que te tardaste en llegar hasta acá, No, lo pero recuperé, pon tú, en cuatro sí, meses, ¿no? pero no estaban al otro día igual. O No, sea, a pesar de que sabes que el dedo va ahí y que tal, o sea, ese es un trabajo de diario porque pues son pesas. O ujú, sea, puedes estar así mamadísimo y si de repente lo dejas, no, o sea, o que corras un maratón y dejas de correr 2 años y de repente no vas a llegar ni al NAD ni a los 3 kilómetros. hasta tus callos de bajista, ¿no? Se te Exacto, han sí, sí, sí. reído, güey. Sí, sí, por ejemplo, luego toco también, bueno, tengo ahí ese que se ve ahí, es un baby, ¿no? No toco Ok, contra como tal, pero bueno, te digo que mucho tiempo toqué salsa y eso, entonces, pues toqué mucho tiempo baby. Ahorita ya no lo toco tanto, ¿no? Lo toco más aquí o a ciertas grabaciones o para alguno que otro trabajo que voy a hacer, pero en realidad pues ya toco más el bajo y pues se tocan se usan otras partes del dedo con el baby. Cuando lo toco, o sea, cuando sé que voy a tocar, tengo que ponerme días antes a volver a agarrar condición, para volver a hacer callo de ahí, o sea, si no me los claro, voy a destrozar en la noche, o sea, sí, esa. claro. Entonces, esa es la cuestión de la música, ¿no? La parte diaria de estar así, haciendo tus pesas diarias, ¿no? Sí, para, Que eso. aguantar la Y luego vara. la otra, la parte, pues, la artística, ¿no? Ya la parte de decir y de que tenga sentido la música, ¿no? O sea, no un poema nada más aquí o un texto que tenga que decir un actor, pues en el papel nada más es tinta y hojas, ¿no? O sea, ya el artista, el intérprete ya le está dando la vida, ¿no? Ese también es otro músculo que también hay que ir desarrollando. O sea, no, todo es todo hay que verlo yo creo que como un músculo, ¿no? O sea, sea tangible o no lo sea. O sea, evidentemente los músculos o también, no sé, el músculo de la producción, el músculo de la composición, en el caso de la música, ¿no? Del arreglo, o sea, yo no creo que Armando Manzanero la primera canción que hizo haya sido así tremenda, la primerita, ¿no? O sea, vas trabajando y vas avanzando y vas haciendo músculo y pues todo eso hay que irlo desarrollando, ¿no? Entonces, esa es la parte que dices pues de la soledad, pero pues depende qué es lo que quieras hacer, pero incluso yo creo que trabajando en tu estudio y esto, pues sí, no solo eres tú, o sea, sí trabajas con un director, por ejemplo, en tu caso, Ujú, ¿no? Del el director de la película o de la serie y eso. claro. O sea, no solo son tus ideas, ¿no? O Sí, sea, no. entonces sí, de aprender esa onda y a no hacer eso que decías de no ser tan la onda de la soledad y eso, pues sí es pues aprender a lidiar con eso para que no nos devore, como dice Abraham Laboriel, ¿no? O sea, porque Porque pues sí, yo creo que a raíz también, yo creo que eso que dices de Abraham Laboriel, es por eso yo creo que muchos músicos padecemos ansiedad. Porque sí, o sea, de verdad, yo creo que uno de cada nueve, no más bien, 9 de cada 10 músicos ha tenido temas de ansiedad y yo creo sí, sí, que sí, es relacionado a que es que probablemente la mayoría de la gente no lo entienda, pero sí vivimos como en una realidad alterna totalmente. muy cañón. Esa onda de la perfección, ¿no? Por Sí, ejemplo, en mi caso, me lo hizo ver este Ezequiel Guilardi, si lo ubicas al baterista. sí, claro. Así, entonces estábamos hablando de esa onda de la ansiedad, precisamente, y dijo, es que también uno, a lo mejor todos desarrollamos ansiedad, pero también depende del instrumento, es qué tipo de ansiedad, ¿no? O sea, onda bajista, baterista, esa onda de siempre tocar en el centro, ¿no? O bueno, de, Sí, de acostumbrarte, ¿no? O cuando o sea, esa onda de ser, tú me entiendes, ¿no? El pocket sí, y esa obsesión, te vuelve obsesivo, o sí. sea, entonces eso también te hace que todo, o sea, es que no tiene que ser así, ¿no? O sea, entonces pues, aprender.
Es que es bien difícil. Eso te digo, junto con lo de la pandemia y pues muchas cosas que han pasado, ¿no? Así, de mi vida y que he visto así. También siento que va de ese mismo de la ansiedad y eso mismo, de que no, esa onda de que nos tenemos muy clavado de que somos artistas, los cuales sí somos, pero la onda es que no sé si tenemos la necesidad o no sé por qué razón, a lo mejor cada quien tiene la suya, es todo el tiempo necesitamos ser artistas. Es que sí, o sea, el abogado se sale de su chamba en algún momento, el ingeniero también, pero para nosotros es bien difícil. Es bien Pues sí, difícil. pero ¿de qué te sirve ser artista? O sea, me refiero a ser artista en el aspecto de que es que yo necesito sentir o sea, no necesito, sino todo el tiempo siento mucho, que Ujú. luego lo convertimos en necesidad y pues eso es el artista, ¿no? Porque mis sentimientos y yo expreso mucho y todo, pero ¿de qué te sirve ser artista manejando, por ejemplo? Sí, claro. Peleándote, ¿no? O sea, con los güeyes, o sea, porque es que yo, entonces todo te lo tomas personal, Sí. todo te lo tomas muy a pecho porque tú sientes mucho y todo lo agrandamos, ¿no? Nos pasa mucho, digo, por lo mismo de que estamos en ese canal, ¿no? Y todo lo queremos, o sea, toda la vida diaria la queremos abordar del mismo tema, pero es que, y es lo que, así regreso a lo que tiene que ver con la música, no toda la música se aborda igual, o sea, no Claro, porque toques fusion vas a tocar con el mismo estilo un bolero, ¿no? por supuesto. O sea, tienes que aprender a funcionar de acuerdo al contexto en el que estás y todo eso. Yo me acuerdo una vez tocando con Guayacán. Yo Ujú. llegué y pues estaba morro, ¿no? Y de repente me hablaron y pues la banda bien perra. Y llegué con el baby y pues yo saqué todos los trucos, ¿no? Que tenía. Pues tenía, yo creo, estaba en mis principios de los 20, yo creo. Pues estás chavo y digo, también todo va aparte con la madurez, ¿no? Sí, Entonces en me los acuerdo que early 20 te crees exacto. capaz de Y pues todo, güey. sí, crees que sí, es como cuando estás en la secundaria que ya dices, yo ya me sé Sí, todo y sí, luego ya sí. lo ves con perspectiva y dices, no, estaba re, güey. Sí, No, o claro. sea, entonces me acuerdo que el timbalero nos sacó no me acuerdo si el conguero o el bongocero, que entramos juntos y los dos estábamos chavos y eso. Así como, a ver, venga, tengo que hablar. O sea, sí, qué bueno que tocan bien, qué chido que les sale eso, pero no porque sea salsa, se toca igual, no sé, Marc Anthony que Guayacán. Claro. O sea, y es salsa las dos, ¿eh? O sea, pero eso se toca así y esto se toca así. O sea, no, entiende aprender el contexto, ¿no? O sea, respeta la música, el estilo que le llaman, ¿no? O sea, eso. Y pues así en todo, ¿no? O sea, hay que entender a funcionar eso. Sí, o sea, fíjate que yo hablando el otro día con mi psicólogo, me decía, es que tú tienes un umbral del dolor muy alto. ¿A qué voy con esto? O sea, si yo ahorita por decir, te voy a poner un ejemplo, me duele la cabeza, ya estoy pensando que tengo un tumor. Ok. O no sé, si me pego en la rodilla, siento que me tienen que amputar, ¿no? Te estoy dando un Sí, ejemplo sí, así sí, sí, súper sí. burdo, ¿no? Y lo que me decía, que eso es parte, ese umbral del dolor generalmente los artistas lo tenemos porque somos muy sensibles. Pero justamente estoy empezando a trabajar yo con él la parte de dominar ese umbral del dolor para el día a día, ¿no? O sea, Claro. porque sí, es sumamente importante. Pues decir, a mí me pasa que, justo como decías, los bajistas y los bateristas, el amarre es Sí, lo que sí, nos sí. fijamos. A mí me pasa que yo escucho una canción o una pieza y automáticamente o sea, la desmenuzo. O sea, dejo por un lado el bajo, por ta, y lo veo como en capas. Ajá. Porque los orquestadores así funcionamos de cierta manera. O sea, Claro. tienes chelos, violas, violines, ¿sabes? Entonces, pero creo que es parte de la magia, pero sí es muy importante, Daniel, separarnos de ese lado. O sea, Sí, como, sí. como lo hacía Spider-Man, ¿no? Exactamente. Se Sí, sí, quitaba sí, el sí. traje y Y ya era no es. una persona común y corriente, ¿no? Oye, Literal, Daniel, pues sí. me gustaría ir a la parte de qué música has escuchado a lo largo de tu vida. Desde que eres niño hasta ahora, ¿qué música te lleva como a cada etapa? Pues digo, no soy muy bueno organizando cosas cronológicamente, pero lo intentaré. O sea, de los primeros recuerdos que tengo así en mi casa, sí, obviamente los Beatles, pues mi papá era super Beatle. Y recuerdo mucho Gino Vanelli, Ok. este, eh,
recuerdo también mucho Earth, Wind and Fire y Blood, Sweat and Tears y toda esa onda porque les gustaban a los dos mis papás. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 7 años. Ujú. Pero digo, todo ese tiempo, digo, mi mamá también, te digo, es súper melómana eso. Y mi mamá le gusta mucho la salsa. Entonces Ok. también recuerdo mucho, o sea, cosas de salsa, pues de que iba por nosotros a la escuela y lo estaba oyendo, cosas así. Y gracias a eso, cuando empecé a tocar salsa, pues yo no conocía en realidad ninguna, pero las tenía así en el subconsciente, ¿no? Eso me ayudó mucho. Y eso fue, sobre todo empecé a escuchar más salsa cuando ya se divorciaron mis papás, porque pues ya obviamente ya no estaba, ya no vivía con mi papá, lo veía solo los fines de semana y eso, pero con mi mamá estaba a diario, ¿no? Sí, También Héctor recuerdo Lavoe y mucho, todo. sí, también recuerdo mucho por mis abuelos el fonógrafo, la estación de radio, el fonógrafo. Entonces Música mucho de tri, ligada a tu rey. exactamente. Entonces todo eso, los tríos, todo eso, o sea, aunque en realidad no sé, son tal o tal, pero sí todas esas canciones. Es que yo estuve mucho tiempo pues de mi infancia, mis abuelos del lado materno son todos, pues prácticamente todos comerciantes, o sea, tienen Ok, negocios y eso. Entonces, pues gran parte de mi infancia me la pasé en el negocio de mi abuela, porque ahí trabajaba también mi mamá, que es una dulcería que está en la Merced. ok, Ajá, ahora sí que un depósito, ¿no? ok. De dulces así grande. Entonces, pues ahí me la pasé. Entonces, el negocio estaba todo el tiempo fonógrafo, pero afuera, pues estaban todas las esas que les dicen piqueras, que son las cantinas esas así de mala muerte. Sí, Pues claro. todo el tiempo pues, los corridos, bueno, Tigres del Norte, por eso todos, o sea, las tengo así como en el subconsciente, todas esas. Soy una mezcla un poco rara, un poco ecléctica, así de. Porque te digo, o sea, escuchaba, y obviamente, pues por mis tíos, por Salo y por todos ellos, a pesar que no. Ellos vivieron mucho, o sea, pues prácticamente toda mi vida de infancia en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Ya hasta ya más grande Víctor fue que se vino y bueno, ahora Salo que está en Mérida y todo, pero digo, siempre hubo contacto con ellos, pero pues siempre, evidentemente, pues Luis Miguel, ¿no? Siempre estuvo ahí muy presente. Pues el pop siempre estuvo presente, pero también estaba toda esa onda que pues por mi mamá la salsa y eso, y por el lugar en el que estaba, pues escuchaba un chorro así cumbias Qué y sobre todo chido. mucha onda norteña, ¿no? Así, o sea, de repente así cuates que la ponen o que voy al norte y eso que pues, están las canciones, sí las conozco, ¿no? Así las Oye, tengo. Así. o imagino así como en la Merced también luego que ponen así como la qué buena, ¿no? O Todo eso, sea, sí, 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 pues claro. imagínate, en la Merced, o sea. Qué Entonces, chulada. sí, sí, sí. Y o sea, pues, rock, mi papá era más rockero, aunque pues mi papá era de la época pues de los Beatles y eso, o sea, no era tanto rock de los 80. Por ejemplo, esa parte no la tuve tanto, rock así 80 y eso. Como, o mi novia, ¿no? Por ejemplo, ella sí tiene, totalmente, su papá es músico, es guitarrista, y que fue, o sea, durante los 80 y eso fue chavo, ¿no? Entonces, toda esa onda así de Van Los Guns, Halen todo y eso. Guns y así todos lo de derivados, ella o sea, conoce 1000 veces más que yo, ¿no? O sea, yo Ok. no tanto, o sea, sí, las que pasaban en el radio, ¿no? Las famosas, pero muchas cosas así, ¿no? Yo tengo más como que toda esa onda. La salsa, pues me gusta mucho. A mí, en realidad, te digo, empecé a tocar salsa por azares del destino. O sea, ese fue mi primer trabajo ya, pues oficial, le voy a llamar, ¿no? Dime, dime. Oye, yendo ahora sí a la parte de Daniel músico, ¿cómo empiezas a acercarte y por qué el bajo? El bajo, pues en realidad fue por así. Cuando quise ser. Yo entré a la secundaria con la idea de querer ser piloto, Ok, piloto de aviones. órale. Y, o sea, mi plan era saliendo de como pues, es cara esa carrera Sí, por cómo las horas no. de vuelo y eso, entonces mi plan era saliendo de la secundaria, irme al colegio militar y luego al colegio del aire que está ahí en Zapopan, pues Ujú. para ser piloto, ¿no? Pero pues en ese mi hermano, me lleva 3 años, entonces yo entré a la secundaria y él empezó a estudiar música. Él empezó ahí en Fermata. Entonces ya había un piano en mi casa. Digo, a pesar que mi papá es músico y todo, pero mi papá no vivía con nosotros. Él lo veía los fines de semana y éramos sus secres y, o sea, siempre, ¿no? Pero nunca fue mi papá como con muchos, o sea, en general mi familia, como muchas familias de músicas, nunca ha sido así de tienes que ser músico y Claro. tienes que tocar tal, ¿no? O sea, con nosotros jamás. Hasta el momento que nosotros dijimos, le quiero entrar fue de ahora, le va, pues, pero de veras, ¿no? Ok. Pero
No es como otros que sí conozco que hasta incluso luego están hasta medio traumados, ¿no? O no querían tocar ese instrumento y los obligaron. Y sí conozco muchos, muchos, Como ¿no? muchos frustrados, ¿no? De alguna forma, Sí, pero con nosotros no. Entonces, cuando ya salí en la secundaria, ese inter de la secundaria, bueno, aparte la verdad, pues no me fue muy bien, porque pues yo muy rebelde, así de, o sea, no tanto por burro, sino por huevón, ¿no? La verdad. claro, claro. Y dije, no, y ahorita tenerme que, o sea, la militar y eso, jamás. Te la Dije, pasarías arrestado. dije, no, porque casi prefiero dormirme a las 5 o despertarme a las 5. No, pues dormirme a las 5. Bueno, en realidad no, yo creo que más bien dejé de engañarme a mí mismo y pues en realidad pues la música siempre estuvo ahí, ¿no? Y ya cuando le dije a mi papá que quería ser músico, él fue el que me dijo que por qué no tocaba el bajo. Porque me dijo, no hay bajistas en la familia. El más cercano es la pájara Lalo Carrillo, Ujú. que pues no es sanguíneo, pero pues tocaba con mi papá desde Ah, los pues es 17 años. familia, O es sea, familia. me conoce a mi papá, bueno, conoció a mi papá desde, y a mis tíos, o sea, te iban toda la vida, ¿no? Claro. Tocando. Entonces, pues, aunque no es sanguíneo, pero en realidad pues no hay un bajista en la familia. Casi todos son pianistas, como, o sea, nada más Víctor y yo en realidad somos los que no somos pianistas. Sí, claro, porque, bueno, o sea, sí, pues Francisco, Salo, Salo, Aurelio, Aurelio y mi hermano Gabriel también pianista. claro. Mi papá era guitarrista, pianista también, o sea, de las dos. Y nada más Víctor y yo somos bajistas. Yo Los bichos toco raros. los bichos raros, pero la verdad que bueno, porque si se hace algo de todos, nosotros siempre vamos a estar. Ellos sí se tienen que echar un volado porque son cuatro, o sea, por más. Son cuatro. Sí, es cierto. Sí. Entonces ya fue, en realidad eso yo tenía como cuando decidí eso, me empezó a llamar, o sea, de la música, me empezó a llamar la atención pues, la guitarra, tal vez por mi papá, y el saxofón me gusta así mucho del sonido, ¿no? El sax y eso. Pero luego ya que le dije a mi papá y que me dijo que fuera bajista, empecé a ponerle más atención al bajo y me gustó y dije, no, está súper bien, me encantó así, ahora sí que la función y todo. Sentir así, o sea, esa onda la primera vez que sientes, Sí. era de cuatro cuerdas, el mi gordo, así, ese poder así. Dices, no, esto lo quiero para siempre. Y luego pues ya vas entendiendo más y eso. Y, pues, obviamente tuve la fortuna de crecer pues cercano a muchos músicos, pues empezando por Lalo, no o sea, de bajistas, por Lalo Carrillo, que nunca ha sido así mi maestro así de constante, pero siempre he tomado clases con él, ¿no? O sea, de que venía o yo iba o lo oía por internet y eso, y pues siempre ha sido así como mi mentor. Es Es un al que le, genio, Lalo. pues Es un sí, genio. sí, sí. Pues sí, la verdad sí es muy, o sea, su forma de abordar todo, ¿no? O sea, es que te digo, no solo es tocar, o sea, pues eso cada quien, si tú quieres cargar 100 kilos o 10 kilos es tu Claro. problema, pero cómo los cargues, ¿no? O sea, esa Sí. onda, sí. Eso, o sea, y pues Lalo, o sea, Lalo y Pepe Hernández son pues, a Ujú. los que más, o sea, con Pepe Hernández sí fue mi maestro más constante, con él sí fue un rato, iba a su casa, pues él está aquí en México también, bueno, en el Estado de México, allá. Ujú. Ahorita ya, bueno, en ese entonces vivía por allá, por Mundo E. Ahorita creo que ya vive acá. Y con ellos dos, tomé clases con varios, pero con ellos dos principalmente. Qué Así, son locura. los que ca- tomo más como mis mentores, ¿no? En general. Oye, oye, Daniel, y puedes decir, dentro de tu desarrollo como bajista, puedes decir, tú sabes de armonía, sabes teoría, sabes leer, en esa parte, ¿cómo estás? Sí, yo fui a una escuela de música clásica. Ah, ok. No terminé toda la carrera, digamos. Estuve casi, o sea, me faltó un semestre. Eran 4 años. Para, digamos que bueno, le llamaban bachillerato musical y luego ya seguía la especialización. Que no iba a seguir ninguna especialización ahí, por lo menos, porque pues no era para lo que yo, o sea, era de música clásica. Se llamaba Instituto Cardenal Miranda, no sé si la conociste, que estaba en Santa Eh, María la Ribera. ok, Y no, la sobre verdad todo no. han muchos, bueno, varios directores de orquesta. Ahorita, por ejemplo, Rodrigo Macías, que es el director del Estado de Ah, claro, México, claro. él estuvo ahí. O sea, no salió de ahí porque luego siguió estudiando mucho más, pero Ujú. también estuvo ahí, acabó toda la carrera, él sí. Y varios, ¿no? O sea, digo, de música así popular, ¿quién estuvo ahí? Así, pues, que haya hecho cosas, pues, sobre todo de renombre, ¿no? No me Claro, refiero a que claro, pues, claro. buenas o malas, simplemente,
pues el bajista de Ágora, no sé si conoces esa banda Ah, de claro, metal. ¿cómo no? De hecho, íbamos en el Claro. mismo salón y todo es mi super cuate, Daniel también se Órale, qué llama. chido. Toca súper chido. Toca bien perro, así, de Sí, esa sí, onda, él sí. se clavó en esa onda, ¿no? Y bueno, ahí estudié pues, solfeo, armonía, contrapunto. Ahí estudié piano y un poco de guitarra Ujú. clásica. Y piano, pues era, pues siempre, a todo el mundo le ponían piano, ¿no? Entonces, bajo, sí, en realidad el bajo ha sido siempre con maestros particulares. Y pues más ya, ahora sí que de la calle, ¿no? Lo Sí, que se cien le por puede decir, ciento. sí. Porque en la escuela estuve 4 años y pues trabajando ya llevo 20. Entonces, Oye, entonces, ¿sabes qué? Hay una gran cantidad, en Estados Unidos le llaman drop out, ujú. que es generalmente, hay un altísimo índice, o sea, si tú te vas a los números de Berkeley, por decir, creo que es más del 85% el drop out, o sea, los que no terminan, Ajá, porque generalmente a la mitad del camino, pues encuentran un jale empiezan a hacer algo, sí. o empiezan a hacer algo, entonces, y en México es lo mismo, o sea, el dropout es altísimo, voy a decir, en ese entonces en Fermata, en G. Martel, todas estas Ujú. escuelas, hay un dropout súper, súper grande. Oye, y ahora sí, esa fue tu formación, ¿cómo empiezas ya a adentrarte a la industria y a tocar ya en vivo? Bueno, eso fue mi formación de la escuela. Luego empecé a tomar clases de bajo con... Mi primer maestro es un bajista que se llama Jorge Zavala. Bueno, fue. Que es de los Zavala, de Pepe Zavala, de todos los programas de Televisa y eso. Ujú. De hecho, pues él es el bajista de todos porque pues Pepe es su hermano y pues obviamente pues le llama su hermano. Es muy buen bajista, así lector de esos así impresionantes. Él fue el primero, así literal, que me agarró, me agarró, me enseñó a agarrar un bajo, ¿no? Y así luego tomé unas clases contigo, con Pepe no estuve bastante tiempo, unas clases también con Rodrigo Cárdenas y con Lalo, pues siempre que La hay mentoría, chance, ¿no? ¿no? Ahí. Sí. Y estuve yendo un ratito, unas clases allá a la superior, más de oyente y de contra. Pues, sobre todo porque iba a empezar a tocar el baby, pues quería tener más. Yo nunca he tenido un contra como tal, espero ya pronto comprarlo. Pero bueno, eso. Y luego entonces ya mi cuestión laboral, ahora la cuestión de trabajar, empecé, como te decía, a tocar salsa en lugares de salsa, en antros de salsa. El primero que toqué yo todavía tenía 17 años, o sea, hasta tuvo que ir mi mamá. Casi, casi. Así como para Bueno, no, sí, firmar que sí tuvo que, sí, entraras. sí. Digo, ya, siempre creo que ahorita ya me emparejé a la edad que tengo, pero siempre me vi más grande de lo que tenía. O sea, no hubo problema de, ay, se ve muy chavito o algo así, ¿no? Entonces empecé a tocar salsa y por azares del destino en el sindicato ahí en un puesto de discos empecé a platicar con un güey. Yo traía la funda de mi bajo porque había ido, nada más traía la funda, pero bueno, me empezó a dar la plática, tal, tal. Tú, oye, ¿y qué tocas el bajo? Ah, pues oye, ¿y tocas salsa? Y eso no, la neta no. Pero sí. Y mi papá ya nos estaba así insistiendo mucho que ya nos pusiéramos a trabajar, que ya nos pusiéramos a trabajar. Porque la verdad sí es muy importante, pues estar tocando, o sea, en la vida real, ¿no? O sea, salir del simulador, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues seguramente nos daban una super acaimanada. Entré primero yo y luego mi hermano. Este, te digo, de seguro nos daban, la aplicaban durísimo con la lana y todo, pero bueno, pues estaba padre, o sea, ir aprendiendo, o sea, la mejor la primera vez que toqué, seguramente no me fue muy bien, y aparte, pues digo, no tiene mucho que ver, pero sí influyó. Íbamos camino al primer evento que íbamos a tener, en este antro que se llamaba Antillanos, que está aquí cerca, aquí en la San Rafael. Ujú. Ahorita ya no sé si se llama igual, bueno, no sé si exista. Íbamos camino para allá y imagínate los nervios de la primera vez que iba a tocar así todo, que me iban a pagar y todo. Y abajo de un puente, así una señora la acababan de atropellar así terrible, terrible, No. terrible, así escena de película de Robert Rodríguez, así, Sí, sí. terrible, sí. Entonces pues, llegamos todos sacados de onda, imagínate. Y seguramente no me fue muy bien eso, pero bueno, pues ya así conforme el tiempo, pues obviamente vas avanzando. Y luego empecé a tocar, mi primo pues, en muchos lugares de salsa con esa misma orquesta, luego ya me empezaron a llamar a otras y eso. Y luego en algún momento mi primo me invitó, mi primo Aurelio, a un proyecto que estaba armando de ondas de pop, Ujú. de rolas pop original. Y ahí conocí
a un baterista que se llama Julio Morán, que en ese entonces estaba con Sintec, ahorita está con Pepe Aguilar, uno peloncito. Ah, ya sé quién es, Ajá. claro. Ujú. Y que estaba con Moenia y con Sí. varios, pero bueno, ahí estaba con Sintec, ahora está con Pepe. Y a su esposa de ese entonces, que ella cantaba con Qué Payasos, no sé si te acuerdas de Qué No Payasos. manches, claro. Entonces ella luego ya después de un tiempo me jaló y toqué con Qué Payasos, y estuve un rato con Qué Payasos, años. Órale. Sí, y seguía tocando salsa y eso, o sea, empecé a tocar ya otras cosas que no fueran salsa, ¿no? Con Qué Payasos, muy vaciado porque yo los fui a ver de niñito. Sí, Así, claro. entonces, pues, estuvo chistoso, ¿no? Digo, eso ya me ha pasado varias veces de que de morrito o algo así que estás, o sea, que me acuerdo y estoy tocando ya con ellos, Pues o con sea, María José, seguro pues viste con María José acá. me pasó, exactamente con Cava, me pasó, ¿sabes? Una vez que fui a tocar al 90s Pop Tour, la primera vez, pues estaba yo repasando el show en mi casa y estaba Caló en el elenco. Entonces la de Capitad, me acuerdo yo eso de súper niñita, estarla así bailando y todo. Y me acuerdo que así la primera, bueno, la toqué y así pues tenían las ventanas abiertas y mis vecinos acabó la rola y se pusieron a aplaudir, y que también seguro se la estaban pasando bien. Esas cosas ha estado, y bueno, de esas anécdotas así de que más he sentido padre, también toqué en esa onda de avanzada sinfónica, que es como lo de rock en tu idioma sinfónico, pero los de Monterrey. Ah, de la avanzada De la regia. avanzada regia, sí, Órale, qué exactamente. chido. Cuando vinieron aquí al Metropolitan. Ajá. No, porque normalmente, bueno, creo que no hicieron tantos shows de esa onda, pero los que hacían, el bajista era el bajista de Jumbo. Pero por alguna Charlie razón, Castro. no recuerdo su Sí, nombre, creo pero sí que es sí es Charlie. Charlie Sí, el Castro. gordito ya muy canoso. Sí. Esa banda de Jumbo, como me gusta, pero bueno, aparte. Entonces, por alguna razón, Jumbo no vino al Metropolitan. No sé si por cosas no sé. Entonces, necesitaba un bajista y el productor de esa onda, la arreglista, el productor es mi cuate porque tocábamos juntos con Zabaleta, con Ok. Susana Zabaleta. Entonces me llamó y ahí toqué esa onda y tocar las del Gran Silencio, la de Duerme Soñando y Con eso, tus o ojos sea, tan plenos puta, despiertos. me acordaba de así cañón con mis cuates de la secundaria cantándolas y así. Eso sí fue así de logro. Mi yo de la secundaria estuvo ¡Qué muy joya! feliz con esas. Sobre todo, o sea, Plastilina, también tocar con Plastilina. Bueno, nada más era Jonás, pero Ajá. tocar la de Mr. P. Mosh y tocar todas esas canciones de cuando yo estaba morro, que así de. Que sí, o sea, nunca, ahí no había decidido ser músico ni nada, o sea, está bien padre, la ¡Qué verdad. joya! Ese Chúntaro Ese tipo de Radio cosas Poder está es una joya de disco, Sí, está. Y pues así varios. ¿Quién más? Estuvo Chetes, que bueno, no conocía tanto, pero están bien padres sus rolas. Y de De Jumbo me Zurdok. hubiera encantado, sí era de Zurdok. De Jumbo me hubiera encantado, pero bueno, pues no se tocó nada de Jumbo, evidentemente, pues porque no vino Jumbo. Y si hubiera venido Jumbo, no hubiera tocado yo, así que Claro. por algo pasaron las cosas. Oye, Bueno, esos de ya me Jumbo. desvié un poquito. Esos de Jumbo, qué discazo. Creo que es el restaurante, ¿no? El primero, el de restaurante, sí, Siento que buenísimo. me quieres. Sí, esa rola, uf, sí, buenísimo ese disco. Yo me acuerdo Monterrey, la primera. cosas bien chidas. Sí, yo me acuerdo la primera vez que escuché en el radio. Me acuerdo que venía con mi tío y sonó la de Pequeño Gran Así. Rockstar. Ese creo que ya es del disco que sigue, pero Desde sí, el sí. Dede y Ponle Play, creo. Ándale, algo así. Pero no, Jumbo es una banda. Sí, es bandota, sí. Justo va a estar aquí Castillo, el vocalista. Órale. Creo que en 2 semanas. Andamos ahí cuadrándonos. Oye, Daniel, digo, has recorrido una gran cantidad de artistas, Susana Zabaleta, hiciste algo con Manzanero también, ¿no? Con el maestro Que fueron, Manzanero. fueron shows y ellos tenían un show de Manzanero y Zabaleta. Ajá. Y me tocaron ya la última colita de esos shows cuando entré con Zabaleta. Que yo ¿Y empecé cómo a fue la tocar con Zabaleta como en el 2009 por ahí, más o ¿Y, menos. y cómo fue la experiencia de ahí de estar con Armando Manzanero? Pues sí pues sí impone, digo, esa primera vez, siempre, me tocó varias veces, luego ya de invitado que cantaba un par de canciones y eso, ¿no? Pero pues sí, claro que impone, y lo que sí, recuerdo que le tuve que bajar mucho al ampli porque no le gustaban tanto los graves. Entonces, prácticamente era así, digo, afortunadamente creo que traíamos in-ears, si mal no recuerdo, pero prácticamente, no sé si, incluso si escucha los discos de Manzanero como los de Luis Miguel, casi no tienen graves. Sí, a Luis Miguel Ajá. tampoco le gustan los No, graves. así, Sí. por eso también Lalo, el sonido que tiene entra perfecto al estilo al estilo y al gusto del artista, ¿no? O sea, porque también influye, o sea,
Sí, Lalo es Bueno, muy eléctrico, ¿no? Suena como muy Ken Smith, ¿no? pues sí, tiene ese sonido así muy, pues más como tirado a medios, Sí, pero muy particular, que en realidad creo yo que no a todos les suena muy bien y a él le suena espectacular, ¿no? O sea, ese sonido medioso así, sí es delicadón porque nada, o sea, nada más Jaco Pastorius, ¿no? O sea, sí, y para cierto estilo, o sea, tampoco puedes venir a tocar No soy una señora con sonido Jaco Pastorius, pues no, o sea, no es, nada que ver, güey, no tiene que ver el nada. estilo, o sea, no porque, sí, lo que hablábamos hace rato, o sea, no porque hables muy bien un idioma vas a hablar cualquiera, ¿no? O Sí, sea, o que entiendas muy bien de un tema, vas a entender muy bien de cualquier tema, pues no, tienes que en todo lo tienes que estar dentro de eso. no, y a mí me impresiona realmente pues el gran acervo de músicos, de Edith Márquez, la MS también, ahí tienes algo. En el tributo a Selena estuviste, Yuri, Estuvo bueno ese. Matiz, o sea, es una locura tu carrera, Sí, Daniel. digo, la mayoría de esos, por lo menos 2 veces he ido a cubrir, por eso los pongo en el currículum, ese es el que No, pongo de... pero de todos Pero digo, modos, sí, sí, ninguno de esos son playback ni nada, o sea, es real todos claro, esos. claro. Y pues tengo pues ahora sí que la suerte, que pues confíen en mí, digo, creo que tengo esa onda así como músico, pues que sí soy un bajista que sí sabe acompañar y confiable y pues eso, que trato de que las canciones sirvan, ¿no? Y más, también ser suplente hay que saber ser suplente, ¿no? O sea, tanto por lo ético como por lo musical, o sea, también si nada más vas a ir a una fecha o algo así, o incluso si tú acabas de entrar después de un bajista, que estuvo, pues muchos, bueno, en mi caso un bajista, pues tampoco vas a llegar a cambiar las cosas, es que yo toco así, ¿no? O sea, tiene que haber un cierto de poco a poco, ¿no? O sea, gradualmente lo vas cambiando, y más si vas de suplente, no o sea, yo creo que tienes que llegar a hacerlo lo más parecido en todos los aspectos al que vas a cubrir para que no extrañe la gente. Porque vas a cubrir a un lugar que ya está desarrollado. O sea, no te llamaron para que vengas a mejorarlo o a cambiarlo. Te llamaron para que cubras esto, ¿no? Y tienes que dar, aparte, tienes que dar soluciones más que problemas, ¿no? Entonces, toda esa Claro. onda. Entonces, por eso tengo pues, la suerte que me llamen mucho para suplir, o sea, tanto muchos, los mismos bajistas como pues las oficinas o directores y eso, ¿no? Pero, y luego también la cuestión técnica perdón, ética de, pues no ser bajachambas, ¿no? O sea, todo eso, o sea, no es, te digo, tocar bien es lo de menos, o sea, Sí, sí, debería sí. de ser lo de menos, o sea, todo lo demás es lo que hay que tener mucha atención. Oye, Daniel, hay muchos músicos, y digo, yo me incluyo porque no pertenezco al circuito en el que tú estás. ¿Cómo funciona, por decir, ahorita mencionaste mucho las empresas, ¿no? De representación y toda esa onda. ¿Cómo funciona cuando un artista busca algún músico? O sea, hacen convocatorias. ¿Cómo funciona esa parte? Pues depende, no siempre es igual. En mi experiencia, en realidad, audiciones solamente para artistas, tal vez solo 1 o 2 veces. Para teatro, sí va más veces, pero luego en el teatro son más. Me ha tocado estar de los dos lados. O sea, porque en el teatro a veces es más trámite. Porque muchas veces ya tienen a sus preseleccionados que incluso les mandan la música antes. O me ha tocado ser de los que no te mandan o ser de los que ya están así de que es que tiene que haber audición por trámite, ¿no? Porque normalmente las obras se compran los derechos y se compra una forma de trabajo que ya está establecida, ¿no? Ujú. Y no, o sea, no lo puedes, es que en México trabajamos así, no, o sea, tiene que haber, digo, que luego acá se agarran sus mañas, pues, pero eso no lo tocaré, Claro, porque pienso que claro, me vuelven a llamar, pienso que quiero que me vuelvan a llamar en algún claro. momento, pero a lo que voy, o sea, tiene que haber, pues, por ejemplo, la onda de las audiciones, pues sí tiene que haber, ¿no? Aunque ya sepan quiénes quieren que sean, porque también a lo mejor llega una sorpresa, ¿no? De Claro. que, mira, impresionante, o es muy, pues bueno, trabaja muy bien, todo lo que eso implique, ¿no? Entonces, el proceso yo creo que sobre todo es que te vayan conociendo, son las relaciones. O sea, en realidad, como en todo, como lo que hablamos, o sea, para tener lugar en cualquier lugar te tienes que formar, Sí. ¿no? Para tener ocupar un lugar.
un espacio. Entonces, ¿y qué es lo que más, o sea, puede ser de la escuela? Yo conozco mucha gente que de escuelas así, incluso de Berkeley y todo, pero pues a la hora de tocar no tocan tan bien. O sea, o a lo mejor muchos funcionan mucho mejor en estudio que en vivo, o viceversa. Muchos funcionan mucho mejor perdón, en vivo que en estudio. Y entonces, pues yo creo que para que te llamen es pues, que te conté. Tanto sea para audiciones o para que te llamen ya directo, pues que te conozcan, porque igual para las audiciones, pues cómo te vas a enterar. O sea, me Claro. acuerdo una audición que hicimos unos cuates y yo para OV7, que no nos quedamos, ahí todavía éramos de los que nada más, pues sí, vengan a hacer audición, ¿no? Yo había trabajado con Ari así tiempo antes que fue solista y le fui director de su banda, y un día me lo encontré en un jale yo tocando otra cosa y él iba de invitado y me dijo, vamos a audicionar músicos vamos a realizar OV7, vamos a audicionar bandas, pues láncense. Ujú. Pero ya tenían a su gente preseleccionada, o sea, nada más Claro. fue como si les llegaba. Pero y es lo que le decía con los cuates que fue a audicionar. Dije, porque sí, pues obviamente llegamos y pues no nos quedamos y todo, o sea, ya vimos cómo estaba la onda, ¿no? Pero Ujú. es lo que dijimos, o sea, de cuando uno empieza a que te enteres de las audiciones, es un rato, la Ujú. verdad. A la mayoría de las veces, digo, hay gente que pues tiene suerte y eso, ¿no? Pero es un rato. Entonces, pues ya por lo menos ya recorrimos este camino ahora de las audiciones a que te quede, pues es otra línea, pues ni modo, hay que formarse, Claro. ¿no? Ni modo, ni modo. Y luego, pues ya, la mayoría de las veces te digo, es pues que te van hablando, o sea, te vas, dicen, no, pues este güey toca bien, trabaja bien, este estilo lo maneja bien, está libre, o sea, es que son muchas cosas. O sea, me ha pasado a mí que luego me hablan para preguntarme por un trompetista o lo que sea, y en ese momento estoy con X trompetista que sé que lo puede hacer. O sea, a lo mejor si no sé que trabaja bien eso, pues ni lo considero, ¿no? Claro. Pero a lo mejor no es de los que siempre tengo primero en mente, ¿no? Pero pues, si estoy ahí con él, oye, güey, mira, está saliendo tal, o sea, ¿Te así pasa, rifas? ¿no? O sea, Claro. le entras, estás libre, tienes tal, tal, tal. Y así es normalmente, o sea, con Ok. María José, por ejemplo, entré de que él antes que yo estaba Iván Barrera Ujú. y yo lo iba a ir a cubrir una ocasión que a final de cuentas no se hizo ese show, pero digamos que ya había entrado mi nombre ahí, ¿no? Entonces cuando se sale Iván, una chava que era la directora, que ahorita ya se dedica más no sé si la conozco, se llama Nur Slim, bueno, No. bueno, ya se hace más cosas de composición y más Ujú. cosas de De autor. música clásica y eso. Le está yendo muy bien, digo, pero digo, esto es otro ejemplo que ahorita quiero llegar a ese. Pero bueno, ya se me olvidó qué te iba a decir. Que De, tu proceso en María José. sí, entonces Nur, que era la directora, le preguntó a un amigo en común, que bueno, que ella no se ve que era mi amigo también, le preguntó por un bajista. Y con ese cuate yo había hecho unas obras de teatro y había... Ujú. Entonces pues me conocí y me dijo, pues este chavo, ¿no? Querían pues obviamente un chavo en ese entonces, pues, hace 13 años, pues no querían a lo mejor a esta edad no sé si hubieran dicho sí o no, ¿no? Claro. O sea, si hubieran, no, o sea, a lo mejor, no sé. Pero entonces ya mi nombre entró por dos lados, porque ese chavo también dijo mi nombre, entonces ya me hablaron directo. Me Ujú. hablaron, oye, pues mira, se va a salir Iván y pues tal, y pues mi nombre llega por dos. ¿Le quieres entrar? Y obviamente no hubo audición como tal, pero pues si no lo hubiera armado el primer show, pues ya no me Sí, hubieran no, hablado, ¿no? bye. Ajá. Y pues así fue, así en realidad fue que entré así con María José y así ha sido o sea, te digo, audiciones han sido en realidad pocas, Ujú. teatro sobre todo, audiciones, pero esta, por ejemplo, la última obra que hice que fue la de Jesucristo Superestrella, ya me hablaron directo. Sí, ya sabían No, quién eras. sí, ya el director ya me conocía, ya, o sea, luego a lo mejor no hacen o no son, no sacan audiciones para todos los puestos, ¿no? Para todos los instrumentos. A lo mejor nada más, es que nos falta un teclado, pues nada más hablan para teclados. Ujú. Pero en realidad la mayor es recomendación. Y Ok. pues qué mejor recomendación que hagas un buen trabajo. Ya Claro. sabes. Oye, Daniel, y bueno, respecto ya a tu trabajo con María José, ya me lo comentaste ahorita, entras por pues, dos recomendaciones, empiezas como bajista, y cómo Ujú. vas evolucionando hasta tomar la dirección musical de María José. Te digo que estaba esta chava. Luego, eso fue en septiembre. Yo entré en septiembre del 2010, a Ujú. finales de septiembre. Te digo, afortunadamente María José es alguien que siempre trabaja pues constante, entonces pues sí hubo bastante trabajo en esos.
meses, ¿no? Luego esta chava, que era Nur, en enero siguiente, ella tenía su proyecto y se iba a ir a grabar o a mezclar a Nueva York su disco. Y ella era novia del baterista en ese entonces. Entonces habían pedido chance, o sea, que vean, tales fechas no hay shows, entonces dijeron, nos vamos a ir tal. Y en eso salió, bueno, había una fecha que era precisamente el Palenque de León, Ujú. que no iban a llegar, entonces ya necesitaban a alguien que echara las secuencias, ¿no? Y eso, que echara las secuencias, no dirigiera, que echara las secuencias. Y como ahí nada más la banda eran cuatro. Ujú. Entonces, guitarrista y baterista se iban a ir, no iban a Ujú. estar. Entonces solamente quedaba o los suplentes de ellos dos, o la pianista y yo, que tenía pues relativamente poco tiempo. La pianista me habían contado que hace tiempo ya había faltado alguna vez la guitarrista que era la directora, y ella pues no se confundió, o sea, no le echó una rola por otra, entonces prefirió no, o sea, la onda de la dirección musical también es un perfil, ¿eh? O sea, no Ujú. es que seas el mejor músico de la banda, o no. Es un perfil que tienes que tener, o sea, no solo es musical, ¿no? También, lo que hablamos al principio. Entonces ya me dijeron a mí que si yo las echaba para esa fecha de León, dije, sí va, sin problema, ¿no? Nada más es, literal, nada más es ponerle play, ¿no? Bueno, en ese entonces era en Pro Tools y sí había que escoger la rola y tal, ¿no? Y entonces en ese inter que ellos se van, sale un show de así de que tal vez se hacía, ¿no? Y me habló directo a mí el esposo de María José, que es el productor del show, Ujú. y ya así de, oye, pues este show estos no están en México, y pues ¿qué hacemos? Le dije, no te apures, yo lo resuelvo, o sea, le dije, pues está aquí mi tío Víctor, o sea, pues quién mejor que él, y buscamos un guitarrista, o sea, es lo de menos, ¿no? ¿Y tocó Víctor? No, ya tampoco se hizo ese show, Ah, ok. pero bueno, pues había que resolverlo, ¿no? O sea, entonces pues yo creo que de ahí como que le empezó a gustar o sea, pues, que vio que no estaba tan menso. Sí, que Y le ya, resolvías pues problemas, ¿no? O sí, sea, pero él no quería, él como que se sentía, él me refiero a Mauricio, que es el esposo sí. de María José, el productor, como que se sentía de alguna forma y bueno, y tenía coherencia que fuera que en realidad el que se quedara de director fuera el baterista que llevaba más tiempo que yo. Pero ya esta chava ya se salió, siguieron paseando shows y yo seguía haciéndome cargo, por lo menos de la secuencia, ¿no? Digo, no había nada que dirigir, ya el show estaba montado y eso, pero pues hasta que un día sí fui a hablar con él y le dije, oye, pues ¿qué somos, no? O sea, no hay bronca, o sea, yo no es que yo quiera ser a fuerza el director, pero sí tiene que haber alguien. Y él me decía que si no podíamos ser los dos. O sea, le dije, mira, para mí también tiene más coherencia que sea él, porque él tiene más tiempo que yo, o sea, él conoce más el show y todo, pero no. Pero este chavo ya no estaba a gusto y él también se dedicó ya a otras cosas, o sea, bueno, dentro de la música, pero en otras cosas. Y te digo que sobre todo influía mucho que su exnovia, bueno, su novia en ese entonces, que ahora ya pues, cada quien tiene su vida aparte, ya no estaba, entonces él ya no estaba nada a gusto también, nada a Ujú. gusto. Entonces, pues como que yo les fui, y les conseguí, les armé toda la audición para guitarristas y todo. Entonces ya cuando fueron, yo fui a hablar con ellos de qué somos y ya como a los 2 días ya fue la audición de las guitarristas porque querían a fuerza guitarra a esta mujer. Y ya dijeron que pues yo me iba a quedar de director, que fue el enero siguiente, en realidad. Enero, finales de enero. O Oye, sea, de Daniel, septiembre a enero. ¿y cuál es el trabajo de un director musical? Creo que hacia grandes rasgos, es que sí depende pues depende cada trabajo, creo yo. O sea, depende de todas las condiciones yo creo que con cada artista pueden ser distintas, ¿no? Pero sí a Ujú. grandes rasgos, pues si te encargan armar la banda desde cero, pues buscar los elementos, ¿no? Que sean los idóneos, tanto musical como personalmente, ¿no? O sea, que funcionen en todos los aspectos posibles, ¿no? Empezando por el musical, evidentemente, pero pues también como hablábamos, tiene que ser alguien con el que puedas convivir, o sea, ¿de qué te sirve una superestrella que toque impresionante, pero que es dificilísimo de tratar? Mejor alguien que tiene que toca bien, que hace bien el trabajo y tiene buena actitud, o sea, eso es de verdad, es todo. La actitud es lo más importante en la vida, creo yo. Es como cuando entras a una calle que tiene pluma, si Ujú. llegas todo de, hola, buenas, no, jamás te dejan entrar, si nada más, buenas, hasta te dicen dónde te Sí. estaciones y todo. Así es, ¿no? Creo yo la vida. Pero obviamente hay que tener con qué sustentarlo, ¿no? Con bases sólidas. Bueno, entonces si es desarmar la banda, pues armar la banda, ¿no?
El director, te digo, no es que tenga que ser el músico con más habilidades de instrumento, o sea, tiene que tener las habilidades necesarias para el trabajo, pero no es que sea el que toca más cañón que todos, o sea, no, ¿no? Porque de entrada, pues no son competencias, pero bueno, pues sí hay niveles, ¿no? O sea, sí se nota cuando alguien tiene mayor nivel que otro. Pero el director es el que tiene que conocer la música mejor que nadie, la música que se va a tocar, mejor que nadie, ¿no? O sea, se tiene que... Así, todos nos tenemos que saber las partes de todos. Pero pues bueno, normalmente pues uno cuando nada más es instrumentista te los vas aprendiendo en el proceso, ¿no? El director en teoría ya tendría que llegar con las partes aprendidas de todos, ¿no? O sea, saber, tener, aparte ser organizado, ahorita también ya implica pues, bueno, ya de unos años para acá. Yo no soy un erudito de las computadoras ni nada, pero sé lo suficiente, ¿no? O sea, y si no, pues lo resuelvo, y si no, conozco al que lo sabe hacer, Claro. ¿no? O sea, no necesariamente uno tiene que ser el todopoderoso, ¿no? Pero saber resolver las cosas, ¿no? O sea, también entender que no eres Dios, ¿no? O sea, que no vas a estar resolviendo cosas que no tengan coherencia o que te dan presupuestos de 500 pesos que querer sonar a $5,000, ¿no? Pues jamás. O sea, también esa parte medio psicológica de entender al artista y de saber cómo decir las cosas y sabes que vamos a hacer tal y es como, te digo, es como una onda también como director técnico, ¿no? O sea, de si de repente falla algo, pues que no se caiga el ánimo, no sé, algo, que algo pase, no sé, la compu, no sé, pueden pasar mil cosas y saber tomar decisiones rápidas también, ¿no? O sea, eso también es, pues que va con lo mismo de saber resolver, o sea, pero rápido, ¿no? O sea, hasta el simple hecho de cuando algo pasa que la secuencia, hay gente que se tarda demasiado en parar la secuencia, ¿no? O sea, cuando no tienen un respaldo o algo así, que, güey, ya va cruzado, ya párala, o sea, Sí, claro. sí, ya párala, o sea, va a estar peor, o sea, seguir así que mejor se callen unas cosas, o sea, que es lo mismo que yo lo veo, que es servir para la canción, ¿no? O sea, que sirva servir para la música en ese momento, o sea, aunque, y ya va a pasar, sacar la rola y ya pasó, ya no te preocupes de eso, ya, ni lo Claro. están grabando, ¿no? O sea, no es algo que se va a salir a la venta para grabación, cuando es en vivo. No, y muchas veces la gente pues no lo siente tan bien, o sea, son cosas más técnicas a veces. Sí, sí, Oye, sí. Daniel, ¿y qué tal es trabajar con María José? ¿Cómo es la experiencia? La verdad me la he pasado increíble, o sea, ya llevo muchos años ahí, afortunadamente también he hecho otras cosas a la par, pero bueno, ahí en particular es que ella es una persona de verdad muy buena persona, sí es muy consciente o sea, no es como otros que sí mucha la barrera de yo soy el artista y tú eres Ujú, mi trabajador incluso, ¿no? O sea, ujú, acá no se siente tanto esa onda de trabajador, ¿no? O sea, ujú. digo, todos estamos conscientes que esté yo o no esté yo, se van a vender los mismos boletos y, o sea, todos estamos conscientes de eso, pero pues influye, ella, te digo, la verdad es muy buena onda, sí es, me parece pues bastante humana, muy relajada, no tiene así, pocas veces, muy pocas veces la he visto molesta en realidad, pero contadísimas, ¿eh? O sea, Ujú. el que es un poco más, no sé si decir difícil o algo así, pues es su esposo, pero también es parte de su trabajo. Sí, pues es que No es el Mauricio lleva la manager, pero es el responsabilidad. productor y, o sea, todas las cuestiones técnicas y todo eso en Ujú, realidad lo hablo con él, ¿no? ujú. Y de oficina los hablo con él. Ya con ella hablo cosas ya más específicas, musicales o cosas así. Pues y luego también está muy padre el trabajo ahí porque todos nos llevamos muy bien. Digo, obviamente pues, siempre, pues en realidad sí, aunque suene muy cliché, pues sí se forma una familia en realidad. Sí. Y más aquí ha habido muy pocos cambios de personal en general, no solo de la banda. De la banda en realidad sí ha habido cambios, pero sobre todo se ha ido agrandando la banda. Mm, Digo, éramos cuatro, ahorita ya somos ocho. Este, entonces, nos llevamos todos muy bien, no es como en otros me ha tocado otras producciones y eso que si hay bailarines, pues los bailarines están por su lado y los músicos por su lado y el staff por otro lado. O sea, aquí sí pues, convivimos todos, o sea, sí hay de verdad una muy buena comunión. Y yo creo que tiene que ver por la cabeza, o sea, porque ella es obviamente pues ya, ahorita ya por cuestiones de seguridad, ya no, antes sí nos dejaban casi siempre en los mismos hoteles que ella y eso, pero pues sí ha ido creciendo su fama de alguna forma, ¿no? Entonces sí, ya no nos dejan en los mismos hoteles, o sea, pero tampoco hay sacón de onda de, ay no, yo quiero también estar en el Marriott, o sea, eso vale madre, ¿no? O sea, porque en realidad el trato,
Siempre se puede estar mejor, como en todos lados. Seguramente con Paul McCartney ahí debe haber cosas que se pueden cambiar para mejor. Claro, Pero en realidad el trato está muy bien. O sea, no me parece como en otros que sí digo, ay, güey, está medio gacho la vibra, sí, es que el artista es bien inestable, ¿no? O cosas que uno se entera o que sabe y eso sí. Entonces dices, no, aquí la verdad ella es. Ahora nos tocó el año pasado hacer una gira Lupita D'Alessio y María José en Estados Unidos ujú, y a mí me tocó tocar con las dos. Entonces, pues conviví con, bueno, pues ya con el crew de María José y ya los conozco y me tocó con el de Lupita. No sabes el pavor que le tienen todos de ujú. a ver cómo llegó hoy, de qué humor llegó hoy. Pues, es que de verdad eso agota, o sea, y no, pues mejor ni la voltees a ver, ¿no? O sea, Sí, sí sé esas está difícil, historias. También está sé de difícil. Cristian Castro que es complicado. Muchos y así muchos. ¿Qué Sí, es lo que te digo desde siempre ser querer ser ese artista y tener esa onda? Digo, ahí sí estás por lo menos en el entorno de ser artista, pero pues esta gente está contigo haciendo lo mismo que tú. Digo, sí, tú eres el famoso, sí, tú eres el min, o sea, pero no tienes por qué tratarlos mal o hacerlos claro. menos o... Que también mucho tenemos la culpa a los músicos. Obviamente estoy generalizando porque también hay muchos músicos que se pasan de lanza, la verdad. Sí. Bien desobligados, bien por 100 pesos se van, o sea, dejan colgadas las chamas, o sea, y pues también pues la gente, ahora sí que como dicen, la burra no era arisca, ¿no? O sea, Claro, pues claro. sí, también, o sea, entiendo deben ser otra parte, y esa es de lo que me preguntabas de qué función es del director, esa es otra cosa, pues eres la unión o la comunicación más bien entre la banda y la oficina, ¿no? Ujú. En muchas cosas. Pero yo no decido, o sea, yo no contrato o yo no corro a nadie. No, Yo digo, claro, oye, tal cosa, ¿no? Tal, tal, tal. Ya si se hacen las cosas o no, ya no dependen de mí. O sea, esa es la onda de la... Y también hay muchas cosas, por ejemplo, que la banda quiere arreglar, no sé, cosas de sueldo, cosas así. Yo no me meto, o sea, va en directo, ¿no? O sea, sí, vayan con la hay oficina. quien sí quiere abarcar todas esas cosas, que sí les gusta dar llamados, eso a mí la verdad. Mientras menos cosas administrativas tengan que hacer, por mí mucho mejor, la Claro. verdad. Y pues Oye, todo eso es Daniel, parte de... te quisiera hacer la última pregunta. ¿Qué le recomiendas, o sea, a todos estos músicos que están buscando un lugar en la industria y, y bueno, pues aún no lo encuentran o están en su búsqueda? Pues que no, o sea, depende también la edad. Si están muy chavos, pues luego cuando uno está chavo, pues le falta perspectiva, ¿no? Y te comparas con alguien que a lo mejor ya tiene 20 años tocando y Ujú, dice, ah, nada más, porque ese güey se la pasa así en auditorios o cosas así. Pues sí, pero también dice todo lo que ahorita estás haciendo tú, ¿eh? Y no quiere decir claro, que ya no lo haga tampoco. O sea, también entender eso, ¿no? Entonces, pues entender que todo lleva un tiempo, cada quien tiene su tiempo y su ritmo. Y sobre todo ser honesto con uno mismo y ser coherente, ujú, que va con lo que estábamos hablando hace rato de, o sea, si tú lo que te interesa es que te llamen para trabajar, para tocar, para acompañar artistas de cierto género en especial o de los géneros que tú quieras, pues habla esos géneros, ¿no? O sea, mucho pasa, ¿no? Que, no, digo, cada vez un poco menos, pero antes yo recuerdo, ¿no? Que mucho que pues, nada más porque tocaras jazz, ya todo como que lo daban por hecho, ¿no? De, ay, pues una cumbia. Pues sí, a lo mejor, y evidentemente es mil veces más complejo el jazz, armónicamente y rítmicamente y todo, que la cumbia puede ser, pero no por eso te va a salir, o sea, claro, te va a salir así, o sea, no porque hables perfecto alemán vas a poder hablar otomí, ¿no? ujú, Entonces, a eso me refiero a ser coherente, o sea, si tú te la pasas como bajista, solamente estudiando solos y puro sonido de Jaco Pastorius, que está increíble, está maravilloso, pero dices, ¿y por qué yo no trabajo tanto como Los Ángeles Azules? Por esa misma razón, porque hablas Los Ángeles Azules, no, solo hablas Jaco Pastorius, güey. Aquí vamos a hablar Ángeles Azules, o lo que claro. sea, ¿no? Entonces, a eso me refiero a ser coherentes. Y no quiere decir que no estudies, que no conozcas este tema de Jaco Pastorius, puedes entender Jaco Pastorius y Los Ángeles Azules. Ahora, saber funcionar de acuerdo a lo que estás, a lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, adaptarte. Es eso, saberte adaptar a... yo la neta no me considero popero o salsero, o sea, yo soy músico, ¿no? O sea, y Ujú, no quiere decir que hable todos los idiomas bien, ¿no? Pero pues trato de entenderlos y si no lo sé, pues me meto, o sea,
a entender. Digo, las notas son las mismas, ¿no? O sea, a final Claro, de cuentas. Nada claro, más hay que entender igual las letras son las mismas, pero no es lo mismo en español o en inglés, ¿no? O sea, no claro. dicen lo mismo. Entonces, pues entender todo ese contexto y ser abiertos, prepararse, o sea, estar preparado lo más posible en todos los aspectos, porque uno nunca sabe de qué te van a llamar. Y no menospreciar los trabajos, no por decir, es que este chagalecito de bar o, pues me vale madre y voy a tocar lo que sea, ¿no? O sea, no, uno nunca sabe con quién está tocando o quién te está viendo, o que a lo mejor este güey que está ahorita no, pero en 10 años, oye, estamos un bajista para lo que sea. Pues fíjate que yo me acuerdo de este güey, pues lo hacía, o sea, quién sabe si siga tocando, ¿no? Puede pasar, pero uno nunca sabe, uno Claro. nunca sabe. Y que de los jales chicos salen los jales grandes también. O sea, no quieran luego comerse así de que ya me llamen para el auditorio, porque yo soy de la edad que muchas veces cuando no te cuesta, no valoras. Ujú. Entonces, pues sí tienes que llevar. Y aparte luego, si de repente no, normalmente entre menos, ah, o sea, sea un lugar más chico en impacto, o sea, un bar o un antro, un congal o lo que sea, Ujú. pues normalmente las cuestiones técnicas son más, pues más precarias, ¿no? Ujú. Entonces hay que nada más, y si no te pasan las cosas, o sea, que no te dejes de oír y eso, si no tienes la experiencia de esas cosas cuando estés en los lugares grandes, no lo vas a saber resolver. Por O sea, entonces, supuesto. en cambio, de repente estás ya en un estadio, lo que sea, y se te va el monitoreo, te pasa lo que sea, pues ya vas a saber que le sigues la patita al baterista o algo, porque ya te enfrentaste a eso, ¿no? Claro. En cambio, si no lo hiciste, pues, y si de repente te enfrentas, te van a correr porque no lo supiste resolver ya, o sea, aquí costaba 200 pesos, acá esto ya cuesta millones de pesos, ¿no? Claro. O sea, si lo ves también por ese lado, entonces, pues esa onda de pues, estar preparado en todos los aspectos, no solo las notitas pues van por default, eso ya, eso lo debes de tener, ¿no? O sea, y ya cada quien decide si quiere correr un kilómetro, 10 kilómetros, un maratón, lo que sea, eso ya es personal, Claro. ¿no? Pero va con lo mismo con la congruencia. Si no entrenaste el maratón, pues no lo vas a poder correr, güey. ¿No? O sea, De acuerdo. O sea, así y así y viceversa también. Entonces eso, ser coherente. pues mi querido Daniel, de verdad, no sabes cómo agradezco tu tiempo. Ha sido una Hombre, charla gracias a ti. súper padre en donde hemos podido pues, recorrer parte de tu vida en la música y entender pues, ciertos recursos que tú utilizas en tu trabajo. Agradezco profundamente tu tiempo y Hombre, gracias a ti. definitivamente, amigo, vamos a tener que hacer una segunda parte en algún momento, Acepto. pero no sabes cómo agradezco muchísimo tu tiempo, hermano. No, hombre, gracias a ti, gracias por la invitación. Digo, espero, a veces siento que divago un poco Oh. pero así funciona mi cerebro. Pero esa es la Entonces, magia, porque nos vamos de un tema a otro, sí, es empezamos en jazz, un lado es y jazz. exacto, Es el improvisar. interplay, te digo, el interplay. Sí, sí, Es que eso sí, es lo importante, o sea, el interplay en todo, es lo que te cien digo, por o sea, ciento. porque podrías estar tú hablando o yo hablando y tú pensando en otra cosa sí, bueno, ¿y qué me opinas? Ya me cambias el tema así abruptamente, o Sí, sea, en cambio si hay interplay, pues estamos los dos en el mismo, aunque nos vayamos a miles de cosas alrededor, pero así mismo funciona la música, sí, por eso ¿no? digo que yo no son entrevistas, son pláticas en donde, porque si fuera una entrevista, a ver, ¿cómo te llamas? Sí, sí, sí. Ok, Ya ¿a qué lo te tienes todo dedicas? el script y... Exacto, o sea, Sí, ni sí, sí. siquiera hay script, ¿no? Entonces, eh, es un lujo que puedas moverte tanto, mi querido Daniel. Ándale, Pero pues ándale. bueno, sin más, pues ya pactamos la segunda parte Yo y la acepto. armamos. Me parece perfecto. Te mando un abrazo grande, mi hermano. Igualmente, mi querido Javier, muchísimas gracias por la invitación y que les vaya muy bien a todos. Que nos vaya muy bien a todos. Abrazo. Igualmente, abrazo.